Hoy es 29 de noviembre del año 2016 y voy a empezar tocando un tema que ha sido el centro de muchos de los debates en Venezuela, que es precisamente la ideología del socialismo, o como se le dice en Venezuela, socialismo del siglo XXI. Porque si bien es cierto que muchísimas personas actualmente en Venezuela rechazan ese modelo político, hay muchísimos, incluidos sectores de la oposición, que defienden al socialismo como ideología, solo que aseguran que es que en Venezuela se ha aplicado de la manera que no es correcta. Y yo siento que esa noción, ese entendimiento de lo que es el socialismo hay que acabarlo, especialmente en Venezuela, porque lo que hay en Venezuela sí es socialismo y a diferencia de lo que muchos defienden, Venezuela no es un modelo socialista fracasado, al contrario, es un modelo socialista que ha tenido muchísimo éxito, porque pues ha logrado abarcar todo lo que ellos en sus directrices, en la visión de país que ellos tienen, eso es lo que han logrado desarrollar en Venezuela. Vamos entonces a tratar de desmontar ese argumento, porque muchísimas, o mejor dicho, la gran mayoría de las personas que defienden el modelo socialista usan como ejemplo países de Europa, y entonces comparan que mira, vea, allá sí funciona, aquí no funciona porque está siendo mal aplicado. Y yo siento que lo que hay en Venezuela es más allá que cambiar unas caras, más allá de quién es el que dirige el país, lo que hay que cambiar es el sistema entero. Y empieza precisamente por destruir ese argumento, ese pensamiento que tiene un sector de la población con respecto al socialismo. Si ves los ejemplos que ellos ponen, empezando por Suecia, que es uno de los ejemplos favoritos por los izquierdistas para demostrar que el socialismo sí es efectivo y que el socialismo sí trae progreso a una nación, con Suecia ocurre algo muy curioso, que es que en los años 70 Suecia era la segunda economía del mundo, y en lo que ellos empezaron a aplicar ese tipo de políticas, de subsidios y de políticas de regulaciones, es que Suecia ahora ocupa el número 14 en el tamaño de la economía a nivel mundial. Es decir, bajaron 12 puestos solo por seguir un modelo que evidentemente no funciona. Y más allá de eso, lo que están haciendo actualmente para lograr salir de esa crisis es precisamente liberar el mercado nuevamente. Y se les ha hecho difícil, es por el estado benefactor tan expandido que ellos tienen en ese país. Otro ejemplo, el caso de Finlandia, que también es sumamente uno de los favoritos por las personas que defienden el socialismo. Fíjense algo, el caso de Finlandia, a mediados de este año, los sindicatos, las uniones de trabajadores, firmaron unos acuerdos en los cuales se comprometían a trabajar menos horas, o mejor dicho, a trabajar más horas de trabajo sin necesariamente recibir mayores beneficios, sea pues en dinero. Y eso es algo que evidentemente no es una política aplaudida por los socialistas. Y además de eso, Finlandia también tiene uno de los mercados más libres del mundo. Vas al caso de Suiza, por ejemplo, y en el caso de Suiza no solo es la cuarta economía más libre del mundo, incluso por sobre la de los Estados Unidos, que Estados Unidos ocupa, y esto es un estudio que hace anualmente desde el año 95 el diario de Wall Street y la Fundación Heritage, lo hacen juntos, en asociación. Y pues Estados Unidos ocupa el número 11, mientras que Suiza, otro de los paraísos socialistas, ocupa el número cuarto. Es la cuarta economía más libre del mundo. A un punto de que en Suiza ni siquiera saben lo que es un sueldo mínimo. En Suiza no hay sueldo mínimo. En Suiza los empleadores le pueden pagar a los empleados la cantidad de dinero que quieran, pero precisamente eso lo que promueve es una competencia más reñida, y cualquier empresario que desee tener los empleados de mayor calidad, los que tengan mejor desempeño, los que produzcan más, evidentemente tienen que ofrecer más beneficios que los otros, porque si no van a la quiebra. Así es como funciona el libre mercado. Para seguir con el caso de Suiza, ahí también se ha tratado de pasar precisamente la aplicación de un sueldo base universal o sueldo mínimo, como se conoce comúnmente, y también se ha tratado de pasar otro tipo de subsidios a través de referendos, de plebiscitos, de consultas electorales, y han sido rechazados por más del 70%, casi el 80% de la población. Es decir, porque ya entienden que el socialismo no funciona. Sea en Europa, lo apliques en China, en Europa, en Venezuela, nunca va a funcionar. Eso es una ideología que va en contra de la naturaleza humana, precisamente porque quiere acabar con lo que es la meritocracia. Quiere que tú, que te esforzaste, tengas lo mismo que alguien que estuvo descansando mientras tú te estabas partiendo el lomo trabajando, entonces tú vas a recibir lo mismo. Eso es algo que va en contra de la naturaleza humana, porque nadie va a estar bajo ningún contexto se va a sentir agradecido en ese escenario.
todo el mundo quiere trabajar precisamente para mejorar él y la vida de las personas que tienen a su alrededor, la vida de las personas que a ellos les importan. Vámonos a Latinoamérica. El caso de Perú, que es un caso que no se discute mucho, pero que a mí sí me llamó la atención. Ellos pasaron en el año 2006, tenían la mitad de la población, el 50% de la población, se consideraban que estaban en situaciones de pobreza. Y actualmente la cifra es menor incluso al 20%. Es decir, han hecho un avance importante en una década, y eso, una década para un país es un periodo extremadamente corto. Paralelo a eso, y esto es aquí es donde llama la atención, el mismo estudio que hacen esas fundaciones que ya mencioné antes sobre el índice de libertad económica, demuestra que Perú pasó de los puestos 80 en cuestión de libertad económica, ahora ocupar, está en el top 50, pasó incluso a Costa Rica, que Costa Rica está en el puesto 50, y ahora Perú está en el número 49. Es decir, es algo que es directamente influyente uno del otro. A mayor libertad de mercado, como pueden ver, mayor progreso, menos pobreza es lo que enfrenta un país. Y pues esto es yo siento que es un modelo. Miren, llegó la hora de dejar de ver que problemas son unas caras. Es un modelo fracasado, es un modelo al que nos estamos enfrentando, y se llama socialismo, o lo quieras llamar democracia social, o progresismo, o comunismo. Evidentemente son políticas quizás unas más ligeras que otras, pero que buscan como fin precisamente darle más poder al Estado y quitarle más libertad al individuo, y eso es lo que pasa, lo que ha pasado durante toda la historia, y eso va a pasar siempre. Entonces no se trata de sacar a unos socialistas para meter a otros, porque si hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, es que en Venezuela es uno de los países en donde el socialismo le hace oposición al socialismo. ¿Cómo funciona eso? Porque de verdad eso no es algo que yo logro entender. ¿Ustedes se imaginan que, por ejemplo, contra Hitler, si hubieras hecho, esta es una posición en contra de Hitler, y que hubiera sido de ideología nazi, o contra Mussolini, que hubiera sido una posición fascista? No tiene sentido, porque son personas que precisamente creen en lo mismo, solo les importa cambiar un grupo, el grupo, lo que es la cúpula de poder, pues repartírsela entre distintas caras, pero al final no son los modelos más idóneos para sacar a Venezuela de la pobreza. Si es que realmente estamos interesados en atacar el problema, atacar lo que es la causa, no las consecuencias, entonces bueno, lo que deberíamos es deberíamos procesar lo que es una resistencia basada en distintos ideales, que crean el libre mercado, que crean la libertad personal, y que crean un gobierno limitado. Sobre todo eso, que el gobierno sea limitado, que no se meta en actividades que a ningún gobierno le competen. El gobierno tiene que estar restringido a seguridad y a justicia. En las otras áreas, bueno, dependiendo de qué tanto alcance le corresponda, pero esas son las dos áreas en donde realmente el gobierno debe funcionar al 100%. En el resto, vuelvo y repito, depende de la situación, depende del contexto en el que se esté viviendo. Entonces, pues volviendo a eso, para ponerles un ejemplo, hoy 29 de noviembre del año 2016, acabo de leer, porque si es evidente algo que está haciendo noticia actualmente, es que el dólar se está disparando, miren, de una manera magnífica, es una manera extraordinaria. Un día te despiertas con el dólar a 2.000, al otro está a 3.000, ya 4.000, ya ahorita está casi 4.000, si es que no ha llegado, 3.900 el dólar. Y evidentemente uno espera declaraciones de personajes como Jorge Rodríguez, que salió hoy diciendo que eso es culpa de Dollar Today. Es decir, le culpan a lo que es la devaluación del bolívar a una página de internet. Eso demuestra no solo populismo, sino que, miren, si una página de internet de verdad tiene el poder de acabar con una economía, significa que no es tan fuerte la economía como ellos te la están vendiendo. Pero lo que me llama la atención es que, bueno, sale el señor Rodríguez dando esas declaraciones, y al mismo tiempo una persona que es opositora, pero izquierdista como el mismo régimen al que supuestamente se opone, que es Kiko Bautista, el periodista de Buenas Noches, sale diciendo exactamente lo mismo, que Dollar Today sí especula, y que bueno, manda incluso a que Dollar Today deje de publicar los precios del dólar a ver qué es lo que sucede. Eso es lo que sucede precisamente cuando no se sabe distinguir cuál es el problema que está afrontando Venezuela. Ustedes no pueden pretender, por ejemplo, acabar con un cáncer con un jarabe para la tos. Eso no va a funcionar, es contraproducente. Uno tiene que primero afrontar
entender, hacer un diagnóstico correcto a la situación para después saber qué es la mejor medida para tomar pues al respecto. En el caso de Venezuela, como ya lo he dicho, y ya para finalizar, lo que debemos entender es que sí nos estamos enfrentando a un modelo socialista, sí es socialismo lo que hay en Venezuela, y la única manera de acabar con eso es precisamente limitar los poderes del gobierno, que no se metan en asuntos donde no le corresponde, y pues ya de una vez por todas adoptar una política de libre mercado que en Venezuela lamentablemente nunca la ha habido. Y eso es lo que realmente trae prosperidad, trae empleos dignos, trae salarios dignos y trae prosperidad a una nación. Buenas noches.